Bienvenidos a un análisis político sobre la película Zootopia. Zootopia es una película estrenada por allá de marzo de 2016, producida por Walt Disney Studios y dirigida por Rich Moore y Byron Howard. Con un presupuesto de 150 millones de euros, Zootopia es una película que nos cuenta la historia de una joven coneja, Judy Hopps, que vive dentro de una sociedad que se caracteriza por la ausencia de los primates y por ende no existen los humanos. Al no existir los humanos, los animales se les permitió evolucionar a tal punto de crear una sociedad muy parecida a la que tienen las personas en la actualidad. Siguiendo con Judy Hopps, y pese a sus características y atributos físicos, esta logra cumplir su sueño de convertirse en una policía y poder ejercer su cargo en la ciudad de Zootopia, a pesar de los comentarios que le hacían otras personas e incluso sus propios padres. Como oficial de Zootopia, Judy Hopps debe enfrentarse a una serie de problemas e inconvenientes que la llevan a enfrentar un caso que pone en riesgo su carrera como oficial. Es así que las primeras escenas nos muestran a nuestra protagonista, una Judy Hopps que de niña nos enseña el contexto y la construcción de la sociedad en el universo de Zootopia. Vemos cómo los animales renuncian a sus hábitos e instintos, adoptando políticas y comportamientos más organizados y pacíficos. Si vemos a Zootopia como una alegoría del mundo real, visto desde el punto de Rousseau, los individuos solían contar con un estado de naturaleza o voluntad individual, como bien dice Judy. Y los depredadores tenían necesidad biológica e incontrolable de morder. En el universo de Zootopia, los individuos, como bien menciona Hopps, renuncian a su estado de libertad o estado de naturaleza, al decidir hacer parte y por el bien de una sociedad. Pero con el tiempo evolucionamos y abandonamos nuestras primitivas y salvajes costumbres. Vemos en los habitantes de Zootopia una necesidad de organizarse y establecer un gobernador, o en este caso un alcalde, como bien sería el León Sales, confirmando así la presencia de un gobierno que, sumado a las palabras de la vicealcaldesa, Ay, más bien soy una elegante secretaria. El alcalde León Sales quería el voto ovejuno. confirman la presencia de una democracia a raíz de la votación. Además, también podemos hablar de la existencia de un Estado, existiendo la gestión del mismo, como es el caso de la policía en la resolución pacífica de conflictos. Dicho todo lo anterior, veremos cómo existe una aceptación por parte de los ciudadanos ante una voluntad general. Además, veremos características de un Estado social de derecho, ya que en palabras del alcalde León Sales, me complace anunciar que mi iniciativa de inclusión de mamíferos, la misma inclusión de Judy en la policía parte de un programa de inclusión con los mamíferos, demostrando una inversión social por parte del Estado ante dichos programas con tal de promover las oportunidades y calidad de vida de los individuos. Siguiendo con la historia, veremos elementos de discriminación que incluso pueden ser relacionados con el racismo, siendo Nick su principal víctima. Vemos como Judy junto a sus padres cuentan con elementos de defensa personal de uso exclusivo contra zorros, mostrando que existen empresas diseñadas solamente para la fabricación de defensa personal hacia ciertos sectores o grupos sociales. Visto desde otra forma, es como si en la vida real existiesen empresas que diseñaran elementos de defensa personal diseñadas para ciertas minorías o sectores sociales, ya sean elementos de defensa personal en contra de personas de tez negra o incluso de indígenas. Más adelante, veremos además cómo en los establecimientos comerciales está permitido la restricción a la hora de vender, ya que a Nick se le niega la compra de una paleta por el simple hecho de ser un zorro y no un elefante, viéndose el racismo o la discriminación completamente normalizada en la sociedad de Zootopia. Y si tenemos en cuenta los recuerdos de Nick, veremos cómo este fue discriminado y expulsado de un club sola y llanamente por ser un depredador. Siguiendo con el concepto de poder, la película nos propone dos evaluaciones claras del mismo concepto. En primer lugar, nos muestran al alcalde León Sales, que como león representa el poder a través de la fuerza, usando al león como un símbolo, casi que un sinónimo del mismo. Sin embargo, viendo el poder como la capacidad de un actor de influir de forma simétrica en las decisiones de otros, veremos esta relación mejor representada en Mr. Big, personaje que hace parodia al Capone de la película El Padrino, y demuestra de su tamaño esa capacidad de tener control e influencia sobre los osos polares,
demostrando el verdadero significado de poder. Además, es a través de esta escena que se nos es planteado un nuevo dilema en la película, siendo el fin justifica los medios, ya que Judy, siendo representación del Estado, negocia con criminales, habiendo cierta corrupción y demostrando la corrupción que existe en el Estado. Esto con tal de solucionar su caso y encontrar a los animales desaparecidos. Siguiendo con el poder, veremos cómo hay una gran disputa del mismo en toda la historia. Como eje y problemática central, vemos como la vicealcaldesa, en su intento de quedarse con el poder y segregar a los depredadores, crea un discurso disciplinario, respaldado por situaciones de fuerza y violencia, que como él menciona, Geoffrey Mulgan, darían poder sobre las ideas y por lo tanto darían lugar a la confianza. Dicha confianza se vería alimentada de la estigmatización del sector social de los depredadores, adoctrinando a las presas, creando un miedo desmedido, haciendo uso de una falacia de generalización apresurada, aislando una serie de casos y llevando a los depredadores sean vistos como enemigos públicos o un riesgo en potencia. Ya para finalizar y siguiendo con el dilema del fin justifica los medios, veremos cómo León Sales hace uso del maquiavelismo político al privar de la libertad a los depredadores afectados, ya que busca preservar su poder como alcalde depredador y así triunfar manteniendo a salvo al público y su mandato. ¿Que si privé de la libertad a esos animales? Pues sí, lo hice. Es un caso de hacer lo incorrecto por las razones correctas, compadre.